Vamos a hacer una presentación sobre el empirismo moral, obra del autor David Hume. Habría que comenzar señalando que el propósito real de Hume fue el de crear una explicación acerca de la moral que tuviera fundamentalmente base científica a partir del concepto del empirismo, que no es otra cosa que la observación de los hechos y los fenómenos en forma directa. En ese orden de ideas podemos decir como premisa inicial que David Hume fundamentalmente comienza con una modificación del racionalismo tan vigente para la época y termina o concluye su teoría en el empirismo moral, que es la práctica mediante la cual el individuo acomete las decisiones morales a partir de los sentimientos que él mismo profesa. Hume destaca en su trabajo que pudo describir en el ser humano dos aspectos fundamentales: un aspecto práctico con dimensión práctica y un aspecto teórico. Frente al primero aborda el aspecto teórico, frente al segundo el aspecto teórico, que no es otra cosa que un interrogante acerca de qué conozco, cómo lo conozco, la moral y sus reglas. Y en el segundo lugar, el aspecto práctico, la dimensión práctica, que no es tampoco otra cosa distinta que el motor o tal vez el origen para actuar moralmente. Hemos de señalar que para atender su investigación respecto de estos dos tópicos, tanto el tópico teórico como el tópico pragmático, Hume escribe una primera obra que es la teoría del conocimiento o tratado de la naturaleza humana, y reescrito después con ese otro nomen, es decir, la teoría del conocimiento. En segundo lugar, concluye la primera fase de la investigación advirtiendo que él la divide en dos grandes segmentos: la teoría del tratado de la moral y el otro elemento o el otro texto, que es la teoría del conocimiento o tratado de la naturaleza humana. Allí lo que pretende Hume es básicamente señalar o resaltar, destacar cuáles son las vías que se utilizan desde la razón para efectos de describir los fenómenos y para efectos del motor para la actuación o para la acción. Plantea entonces la teoría, investiga a través de su texto el Tratado de la Moral o Principios de la Moral, y en él pasa de la crítica al racionalismo moral hasta implementar su propia dimensión explicativa, que lo hace con lo que se denominó el empirismo moral. En ella, básicamente, o en la primera parte de la investigación, Hume plantea una teoría acerca del conocimiento humano y señala que la moral es un conjunto de juicios o criterios para entender o explicar la virtud, es decir, aquello que se debe hacer, y el vicio o aquella cosa que no se debe hacer. Aquí tenemos que, anticipadamente, las conclusiones que más adelante abordaremos, reseñar que para Hume lo que se debe hacer, que es el concepto de lo general, de aquello que aplican los individuos en forma general, que si hiciéramos una encuesta, la gran mayoría repetiría, no es más que una dimensión propia de la utilidad, de suerte que con Jeremy Bentham plantean un modelo que después se ensarta en el concepto del utilitarismo. Los racionalistas, insiste Hume, reseñan que los seres humanos nacen con un orden moral, con un conjunto de principios éticos que van como grabados en el individuo y que hacen que éste, a través de la razón, los conozca. Es el origen de estos juicios morales para esta corriente es el conocimiento de dichas reglas por la razón, es decir, el análisis racional del individuo frente al tema del comportamiento moral. Esas son, según Hume, descrito en el primero de los dos textos, el Tratado de la Naturaleza Humana, el origen fundamental de las reglas naturales, que son las reglas que determinan, según esa corriente racionalista, al individuo a partir de su propio análisis y razón, es decir, el motor fundamental del hecho por el cual actúa moralmente. Para Hume, este planteamiento
de los racionalistas es absolutamente equivocado, es erróneo, dado que en su concepto la conducta del ser humano no es movida por la razón, y la razón solamente sirve para conocer dichos principios, pero no para actuar conforme a ellos. La razón nos dice Hume si hemos actuado o no, bien o no, pero solo sirve la razón para eso, para establecer si hemos actuado bien o no. Es decir, esa vocación surge de el proceso de la asunción de cierto tipo de comportamientos por la gran mayoría de los individuos. Y esa gran mayoría se determina o se mueve, cuyo motor, la razón fundamental de hacerlo es justamente el concepto de la utilidad. La experiencia para Hume es el fundamento de la moral, es decir, primero se experimenta para decidir si algo es bueno o malo, y lo que experimentemos son los sentimientos. Primero sentimos, es decir, las pasiones, que son la compulsa de las emociones, y a las que se llamarán virtud en la medida en que nos agraden, o crimen o acción repulsiva en la medida en que la rechacemos, o la que no nos agrade, o en la medida en que no nos agrade. Todos los seres humanos tenemos, según Hume, un sentimiento moral de aprobación o desaprobación. Esto es lo que se llama, en el análisis del segundo texto, el emotivismo moral. Pero ojo, nos movemos de cierto modo no por egoísmo, sino por simpatía. Es decir, nuestro principal motor no es el derivado del interés particular, sino de la simpatía que produce el comportamiento, aquel conjunto de acciones que generan bienestar. Esas utilidades o esas condiciones son las que producen el impulso hacia actuar bien. Estas, a su vez, las teorías de crimen o de rechazo, y las que satisfacen, él las califica de acuerdo al beneficio que producen en acciones útiles o inútiles. Y aquellas acciones útiles son las que producen felicidad, así como son inútiles las que se separan de ella. Por último, reitera una explicación Hume en la que este tipo de posiciones, es decir, el tema de los sentidos y la sensibilidad y de las emociones, no está fundado en un elemento tal que guarde relación con el egoísmo, sino fundamentalmente con el otro, con la condición del otro, es decir, la utilidad de la sociedad. En ese orden de ideas queda explicada, pues, la respuesta de Hume frente al análisis de el comportamiento moral. Hemos de decir aquí que con Hume se rompe fundamentalmente todo lo que tradicionalmente se vivió con el racionalismo, y de allí se divide la respuesta, entendiendo que no era una propuesta ecléctica, sino por lo contrario una propuesta orientada hacia exclusivamente pretender la explicación del fenómeno moral a partir del comportamiento que produjera utilidad para la sociedad o para el grupo humano. Allí hay una distancia bien fundamental entre el egocentrismo, que tenía como explicación el conjunto de decisiones que producían valor e interés particular, para sustituirlo por un valor colectivo, que era lo que realmente apalancaba la doctrina de la utilidad o el utilitarismo, que después se estructuró más adelante con Jeremías Bentham. Entonces, esa es pues la distinción en el segundo texto, y la distinción que tiene Hume desde la perspectiva de la modernidad, para sustituir un análisis puramente racional por un análisis fundado en el empirismo emocional. Con esto dejamos concluido el par de textos que tocan lo relativo o lo relacionado con la doctrina de Hume, la que definitivamente rompió en dos la tradición que existió hasta
tiempos antes de la presencia de Hume, estamos hablando de 1730 aproximadamente. Él escribe su primer texto cuando tenía cerca de 26 o 27 años, y con él, insisto, se produce un cambio profundo en el enfoque de las explicaciones acerca de la teoría moral. Con ello, pues queda concluido todo lo que pudimos obtener de la lectura de ambos textos. Es importante decidir o aclarar que los dos textos en cuestión, si bien es cierto, son complementarios, hacen parte de un todo que se llama Doctrina de la Moral, que es el segundo texto, pero que queda incompleto si la lectura inicial no pasa por la doctrina del Tratado de la Naturaleza Humana.